buenas tardes, queridos hermanos. Gracia y paz del Señor para cada uno. Estamos en nuestra serie Una Iglesia Fiel. Les invito, queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, como introducción a la segunda parte de la enseñanza de la semana pasada. La semana pasada tuve que cortar por la mitad por el tiempo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a terminar el tema de la semana pasada. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 en adelante, y habla a la iglesia, llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, a la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingidos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Oramos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta tarde en tus manos encomendamos esta parte, Señor, del culto, y pedimos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, abriendo nuestras mentes, abriendo, Señor, nuestro entendimiento, y que podamos recibir tu palabra, Señor, y aplicarlo a nuestras vidas todos los días que estamos aquí en la tierra. Señor, gracias porque tú estás aquí, y en tu nombre, Señor, te entregamos esta parte de este culto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema en esta tarde, queridos hermanos, es el tema número 6 de esta serie, y hablábamos la semana pasada del nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Hemos visto Hechos capítulo 2, versos 1 hasta el 5. Hemos desarrollado la semana pasada. Entonces, ahí hemos visto el nacimiento de la iglesia. Y hoy el título es: ¿con qué se alimenta la iglesia? La iglesia acabada de nacer, necesita alimentarse, ¿verdad? Así como un bebé, como una criatura que nace,
necesitan nutrirse. Entonces, nació la iglesia, hermanos, Hechos capítulo 2, y la iglesia es un organismo vivo. La iglesia está viva, queridos hermanos, y por lo tanto necesita alimentarse apropiadamente. Amén. La iglesia no está muerta, la iglesia está viva. Es un organismo vivo y como algo vivo necesita alimentarse. Ahora, no con cualquier cosa la iglesia necesita alimentarse, no con cualquier cosa, ni tampoco con comida chatarra, sino necesita alimentarse en primer lugar con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, 1 de Pedro capítulo 2, verso 2, si ustedes me siguen por favor, dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así como un bebé necesita, hermanos, de la leche materna, tomar el pecho, un bebé que acaba de nacer, ¿verdad? Y sabemos nosotros que esa leche materna, las madres especialmente saben esto, ¿verdad? Esa leche materna contiene todos los nutrientes que ese bebé necesita para su crecimiento y su madurez. ¿Es así o no es así? La leche es lo único que ese bebé necesita tomar, y allí tiene todos los componentes, todos los nutrientes para que crezca sano, ¿verdad? Y se desarrolle. Aún esa leche materna, ¿verdad?, le proporciona al bebé que acaba de nacer la defensa contra las enfermedades. ¿Sí o no, hermano? Así mismo es. Ese bebé, hablando de lo natural, se va a desarrollar saludablemente. ¿Por qué? Porque fue proveído con el alimento correcto. ¿Es así o no es así? Así también, queridos hermanos, nosotros, cada uno como iglesia, ¿verdad?, necesitamos entonces ser proveídos con el alimento correcto. Y en este caso, en primer lugar, es la palabra de Dios. Cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, hermanos. Aunque esa enseñanza produzca todos los días grandes milagros, debe ser desechada cualquier enseñanza que no se encuadre a la palabra de Dios. Hay que apartarse de tales enseñanzas. Eso es comida chatarra para la iglesia, ¿verdad? No es saludable. Ahora, la iglesia, yendo a nuestro tema de Hechos 2, en Pentecostés fue plenamente llena del Espíritu Santo. Hemos visto esto la semana pasada. Nosotros tenemos que saber que no tenían la Biblia, hermanos. Ellos no tenían la Biblia, apenas tenían algunos rollos, ¿verdad?, de los que tenían, ¿verdad?, el Pentateuco, ¿verdad?, lo que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia en ese momento, en Pentecostés, fue llena plenamente del Espíritu Santo. Entonces, ellos, como dijimos la semana pasada, fueron llenos, hermanos, de la palabra de Dios, así como también nosotros hoy día, cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos llenos de la palabra del Señor. En este caso, la palabra, ¿quién es, hermanos? Es Cristo. Amén. Cuando hablamos de nutrirnos con la palabra, ciertamente estoy hablando de la palabra de Dios que tenemos impresa en la Biblia. Pero la palabra es Cristo, hermanos. Cristo mismo es la palabra. Entonces, por eso es que cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo en aquella ocasión en Pentecostés,
el Espíritu Santo les proveyó de todo cuanto ellos necesitarían para cumplir con la comisión encomendada. La palabra de Dios, queridos hermanos, es suficiente para nosotros. Cualquiera sea la necesidad que la iglesia está aconteciendo, la respuesta o la solución a ese dilema, a ese problema, está, hermanos, en la palabra de Dios. Cualquiera sea el problema, está en la palabra de Dios. Ella es suficiente. Ahora, mirando a la iglesia en aquel momento, verá, los que estaban allí, los 120 en el aposento alto, sin esa provisión, sin esa llenura del Espíritu Santo, ellos no hubieran podido realizar absolutamente nada de lo que les fue encomendado. Si no hubieran sido llenados, ¿verdad?, por el Espíritu, ellos no hubieran podido hacer absolutamente nada. Así también nosotros, queridos hermanos, sin ese poder que es el Espíritu Santo en nosotros, sin esta provisión, nada podemos hacer. Dice Juan 15:5, sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quién dijo eso? Cristo, ¿verdad? Entonces, separados de Cristo, apartados de Cristo, salidos de Cristo, nada absolutamente podemos hacer, hermanos. Amén. Entonces, fíjense que ni aún las hojas de los árboles se caen si no es por su poder. En primer lugar, entonces, la iglesia necesita alimentarse con la palabra de Dios. En segundo lugar, la iglesia necesita alimentarse de la comunión con Dios a través de la oración, hermanos. Comunión con Dios a través de la oración. Los hermanos allá en Pentecostés, siempre Hechos capítulo 2, ellos sabían lo que les esperaba, hermanos. Jesús les había hablado en tantas ocasiones cuando estaba con ellos de todos los sufrimientos y de las persecuciones que ellos tendrían por causa de su nombre. Entonces ellos debían de prepararse. Antes Jesús oró por ellos cuando Jesús estaba con ellos, y ahora ellos estaban constantemente orando, pidiendo la ayuda, la protección y la seguridad del Señor para aquellos momentos que vendrían más adelante. Ellos estaban unidos en la oración. Así también nosotros, queridos hermanos, hoy día debemos de estar unidos en la oración y a través de la oración unos con otros, con Dios. Entonces, una pregunta personal para cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu vida de oración, mi hermano? ¿Cómo está tu vida de oración, mi hermana? ¿Se entiende la pregunta? Amén. Ok. ¿Acaso estás orando a Dios solo cuando tienes dificultades? Y si es así, quiero decirte en esta tarde que está mal. Está mal dirigirte, acercarte a Dios en oración solamente cuando tienes dificultades, cuando hay problemas, cuando hay conflictos en medio de tu familia, cuando hay enfermedad, cuando hay problemas económicos, cuando hay rebeldía y un sinfín de situaciones más. No es bueno que la iglesia se acerque a Dios en oración cuando las papas queman. No es bueno, hermanos. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios me enseña a mí y a cada uno de nosotros que debemos de orar a Dios en todo momento y cualquiera sea nuestra circunstancia. Dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, orad
en todo momento. ¿Estás bien? Ora a Dios. ¿Estás alegre? Ora a Dios. ¿Estás gozoso? Ora a Dios. ¿Tienes trabajo? Ora a Dios. ¿Estás en problemas? Ora a Dios. ¿Hay escasez? Ora a Dios. En toda circunstancia, orad sin cesar, dice la palabra de Dios a la iglesia. Dios, queridos hermanos, quiere que hablemos con Él. Dios quiere que compartamos con Él toda nuestra vida. Dios anhela escucharte. Necesitamos orar, hermanos, buscando y esperando la voluntad de Dios. Amén. Amén. Recuerden, iglesia, que es su voluntad la que se hace aquí en la tierra. No es tu voluntad la que se hace aquí en la tierra. Tú puedes querer, yo puedo pedir, pero Dios dará si es su voluntad. Amén, hermanos. Por eso es necesario orar buscando y esperando su voluntad. Y la voluntad de Dios es la que se hace aquí en la tierra, así como es en el cielo. Amén. Como iglesia, entonces, nosotros, como alguien decía, y era un tema que siempre con mi esposa nosotros hablábamos, no queremos imponer cargas sobre la iglesia, cargas que la iglesia no puede sobrellevar. Entonces hemos habilitado, queridos hermanos, los días viernes para nuestro instituto bíblico. Y estamos estudiando la palabra de Dios, en este caso específicamente el libro de Romanos, los viernes a las 20 y 30 horas. La palabra de Dios, la iglesia recibe los días viernes. Los días sábados en el culto, que es normal también, a las 18 horas, donde todos están invitados, también estamos enseñando la palabra de Dios. Y los domingos a las 17 horas estamos también enseñando la palabra de Dios. En este caso, en el libro de Hechos de los Apóstoles, con una iglesia fiel. Los sábados también hay una serie que están enseñando. Pero hermanos, hemos sentido, ¿verdad?, con mi esposa, que algún día la iglesia tiene que reunirse, ¿verdad?, como iglesia para orar por las diferentes situaciones que hay, ¿verdad? Y el viernes, estando en el instituto bíblico, sale de en medio de los hermanos una propuesta que necesitamos como iglesia reunirnos un día a la semana para orar. Y hemos decidido, hermanos, los días miércoles a las 20 y 30 horas, todos están invitados para tener un tiempo de oración como iglesia. Yo sé que muchos de ustedes están orando individualmente en sus casas, cuando se trasladan de un lugar a otro, en sus trabajos. Están orando quizás con su cónyuge, con su familia. Pero hasta ahora no hemos estado orando como iglesia, todos juntos, el cuerpo de Cristo. Y entonces, a partir de este miércoles está abierto, queridos hermanos, porque ya la iglesia está creciendo, está madurando y está dándose cuenta de que necesita alimentarse. Tenemos suficiente palabra, yo creo. Tenemos los devocionales que hemos hecho, ¿verdad?, el libro de los Salmos. Ahora estamos en el libro de Proverbios. Salmos riquísimos, hermanos, ¿verdad?, en alimento espiritual para nuestras vidas. Todos los días la iglesia está haciendo su devocional. Pero estábamos, ¿verdad?, en esta área débiles. Pero la iglesia siente ahora que necesita alimentarse con la oración, hermanos. Y entonces, todos están invitados los días miércoles a las 20 y 30 horas. En tercer lugar, la iglesia debe alimentarse de la comunión de los unos con los otros. En primer lugar, dijimos, con la palabra de Dios. En segundo lugar, con la oración, ¿verdad? Y en tercer lugar, necesita alimentarse de la comunión de los unos con los otros.
Allá en Pentecostés, los hermanos en Hechos capítulo 2, cuando se reunían, ellos se reunían y lo hacían con gozo, queridos hermanos. Dice en Lucas 24:53 que ellos se reunían con gozo, alabando y glorificando a Dios y compartiendo unos con otros. Lucas 24:53. Por eso, mi hermano, mi hermana, la iglesia está llamada, ¿verdad?, a congregarse. Amén, hermano. Por eso es importante que tú y yo, ¿verdad?, cuando es el día de congregarnos como iglesia, día de celebrar el culto, ya sea sábado a las 18 horas o domingo a las 17 horas, cuando es el día de congregarnos, debemos de prepararnos desde el inicio mismo del día, queridos hermanos. Así debe ser. Y debemos de prepararnos con tal fervor y admiración como lo hacían los hermanos aquí en Hechos capítulo 2, cuando ellos estaban, hermanos, y esto vamos a ver todavía más adelante, pero al leer Hechos vamos a darnos cuenta que ellos se congregaban con fervor y con admiración. El día sábado o el día domingo que has decidido venir a la casa del Señor, tú debes decir en tu corazón: me voy a la casa de mi Dios. Hoy me voy a la casa de mi Señor. Hoy me voy a congregarme con mi familia espiritual. Si tú no sientes este fervor y esta admiración, tú estás viniendo obligado a este lugar. Y está mal. Está mal. Tenemos que venir con fervor, gozosos, así como de repente aquellos que ya han contraído su boda, ellos sabían que tal día iba a ser su boda y con tanta expectación esperaban que llegue ese día, o tal vez cuando se te iba a festejar tus 15 años o quizás tu cumpleaños, verá, tú esperabas que llegue ese momento, y cuando llegó el día, qué feliz estuviste, ¿verdad? Así también cuando venimos a la casa del Señor, tenemos que estar gozosos, hermanos. Felices tenemos que estar por estar juntos, compartiendo unos con otros. Debemos de llegar no 15 minutos después de haber comenzado la alabanza. Nos hemos propuesto, queridos hermanos, en este lugar, en esta congregación, llegar varios minutos antes. 10 a 15 minutos es necesario para que podamos nosotros estar nuestros corazones reposados en el Señor, queridos hermanos, y recibir su palabra, y con la ayuda del Espíritu Santo poner en práctica todo lo oído. Es necesario que la iglesia participe de la alabanza. Es necesario que la iglesia participe de la oración congregacional. Es necesario que la iglesia participe de la adoración a Dios, hermanos. Porque el Señor Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Y el Señor Jesús, queridos hermanos, Él está presente en este lugar. No 15 ni 20 minutos después que comenzó. Él está antes de que tú vengas. Él ya está en este lugar, esperándote a ti y a mí. Por eso es que dice en su palabra: separados de mí. Cuando yo no participo de la alabanza, cuando no participo de la oración, verá, congregacional, cuando no participo de la adoración a Dios, yo estoy separado de Él. ¿Entienden, hermanos? Y entonces, por eso es que ocurren en nuestras vidas muchas situaciones y no podemos hacer
¿Por qué? Porque estamos separados de Él. El Señor nos ha llamado, hermanos, con un llamamiento completo, no una parte nomás. Si venimos solamente para escuchar la prédica, está mal, hermanos. La mitad nomás, entonces, de la bendición, en un sentido, está bien también, ¿verdad? La palabra es importante, pero todo es importante, hermanos. Todo es importante. Dice la palabra: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Amén, iglesia. Amén. Volviendo a nuestro texto de Hechos 2, los hermanos en aquel lugar, ellos debían estar preparados para la llegada del Espíritu Santo. Recuerdan que ellos no sabían el día ni la hora en que llegaría el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos solamente sabían que sería dentro de no muchos días. Y allí estaban ellos, juntos, unidos, con la palabra, orando a Dios, y estaban juntos en armonía. Hoy, queridos hermanos, nosotros sabemos que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, 50 días después que Jesús resucitó. Hoy nosotros sabemos que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y llenó a la iglesia ahí con su presencia. Aquel día en que descendió el Espíritu Santo, Dios vino a la tierra, hermanos, nuevamente. Porque la primera vez fue cuando Cristo nació. Y acá Dios vino a la tierra, descendió nada más y nada menos que su Espíritu Santo, una parte de la Trinidad. Dios es Dios Padre, Jesucristo es el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el Consolador, el que está llamado a estar al lado nuestro. Entonces, descendió el Espíritu Santo de Dios, y lo que hizo en aquel día fue tomar posesión, como dije la semana pasada, de su nuevo templo espiritual, que es la iglesia. Y cuando descendió el Espíritu Santo en aquella ocasión, al tomar posesión de su nuevo templo espiritual, que es la iglesia, que sos vos y soy yo, y en aquella ocasión fueron ellos, el Espíritu Santo, hermanos, la hizo suya para vivir en ella y para vivir con ella. ¿Es así o no es así? Amén, hermanos. Cuando descendió el Espíritu Santo, hemos visto la semana pasada las señales que ocurrieron. ¿Se acuerdan? Vino de repente un viento recio, ¿verdad?, que no era viento, sino se oía como viento. Y fueron repartidas lenguas, ¿verdad?, que son idiomas, a todos los que estaban ahí. Entonces, esas señales, ese viento, ese ruido, ese tronar que hubo en ese lugar, en ese momento, y las lenguas que fueron repartidas, esas eran señales, queridos hermanos, y esas señales que se produjeron en ese día, en Pentecostés, marcaron la apertura de una nueva dispensación, que es la dispensación de la iglesia, la era de la gracia. Así como ellos esperaron la venida del Espíritu Santo, así también un día, queridos hermanos, Cristo volverá. Cristo volverá. Y ahora somos nosotros los que no sabemos cuándo será el día ni la hora exacta. Y somos nosotros ahora los que debemos de esperarlo. Amén, hermanos. Amén. Ellos esperaron el descenso del Espíritu Santo. Hoy nosotros, la iglesia, esperamos juntos, orando, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo será eso? Apocalipsis 1:3.
Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuándo será la venida de Jesucristo, su segunda venida, hermanos? El tiempo está cerca. Para aquellos, ¿verdad?, la venida del Espíritu Santo será dentro de no muchos días. Y ahora para nosotros, ¿verdad?, el tiempo está cerca. Vamos a mirar Marcos capítulo 13. El Evangelio de Marcos capítulo 13. Verso 32 en adelante dice: pero de aquel día, ¿a qué se refiere aquel día? La venida de Cristo por segunda vez a la tierra. Pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, miren un poco, ni el Hijo, ni Jesucristo sabe, hermanos. ¿Quién es el que sabe? El Padre, sino el Padre. Entonces, mirad y velad y, ¿qué dice? Orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es lo mismo que allá en Pentecostés estaba aconteciendo, hermano. Es la misma cosa. Ellos debían esperar orando, ¿verdad?, la venida del Espíritu Santo. Debemos estar preparados para su llegada, hermanos, de Cristo en su segunda venida. Cristo vendrá en un día menos pensado y llevará a su iglesia fiel a los cielos, no a todas las iglesias que ustedes ven por ahí en cada cuadra, en cada manzana. Por favor, hermanos, no nos equivoquemos. Cristo vendrá y llevará solamente a su iglesia fiel a los cielos. Aquella a quien tomó como su familia, aquella quien vino, verá él, y tomó como suya allá en Pentecostés hasta el momento que él regrese, ¿verdad? Y vivirá con ella para siempre, por los siglos de los siglos. Y será en la nueva Jerusalén, la mansión celestial, la ciudad santa de Dios, donde ya no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, ni enfermedad, ni necesidades, donde Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Esta es la morada eterna que Jesús preparó para su amada, para su familia, para sus hijos, para ti, amada iglesia fiel. Este es el lugar que Cristo preparó. La iglesia, hermanos, está llamada a ser fiel a Jesucristo, no ser fiel a un pastor o al que está adelante. La iglesia está llamada a ser fiel a Cristo, está llamada a ser fiel a la palabra, en otra forma de decir. Amén. Y si la iglesia no es fiel a la palabra de Dios, si la iglesia no es fiel a Cristo, entonces no es iglesia. A lo menos será un centro de entretenimiento. Por más que tenga un edificio fabuloso, fantástico, con todas las comodidades, por más que allí vienes por primera vez en esos lugares y te reciben dos personas y te llevan a una habitación donde está una mesa servida, pero con los manjares, y te dicen: siéntese, sírvase, coma, esto es preparado para usted. Usted es el rey, la reina, ¿verdad? Usted es nuestro invitado especial, siéntase como en su casa. Y comen ahí, ¿verdad? Y luego, cuando comieron ya suficiente, el que los recibió viene y les acompaña otra vez
¿verdad? A otra sala y le dice: cuando el apóstol te llame, ve a él y dile lo que necesitas. Misericordia, hermanos. No es lo Cristo cuando te llame por medio de su palabra, sino cuando el apóstol te llame. Esto ocurre en Ciudad del Este, hermanos, en una iglesia. ¿Verdad? Nos contaron esta semana. Iglesia Restauración. Cuento su nombre para que sepan, hermanos, para que no sean engañados. Entonces, lo que Cristo vino a establecer aquí es una relación con su iglesia. Y el matrimonio entre un hombre y una mujer es la representación de la unión de Cristo con su amada iglesia. Es la figura, el matrimonio, de la relación que tiene que haber entre la iglesia y Cristo y la iglesia. La relación entre un esposo y una esposa, ¿verdad? Deben de amarse, una tiene que estar sometida al otro y sucesivamente, ¿verdad? Entonces, tú y yo debemos de estar preparados para la llegada de Cristo. Mientras tanto que el Señor llega, mientras llegue ese tiempo que Él llega, debemos de estar unidos en oración, rogando a Dios unos por otros, hablando de Cristo a cuantos Dios pone en nuestros caminos, sembrando la semilla que es la palabra de Dios en el corazón de las personas. Y Dios es el que se encargará de que esa semilla plantada en el corazón de alguien, que tú lo hiciste, ¿verdad? Esa semilla crezca, madure y dé frutos dignos de arrepentimiento. Lo que tú tienes que hacer es solamente predicar, sembrar la palabra, sembrar. Cuando hablamos de sembrar, hermanos, se refiere solamente a la palabra. No es sembrar una ofrenda o sembrar un dinero, no existe, no es bíblico. Cuando nosotros sembramos, bíblicamente hablando, estamos hablando de sembrar la palabra de Dios. Y es en el corazón de las personas lo que es sembrada la palabra. Y Dios va a producir el crecimiento, ¿verdad? Y la madurez de esa semilla. Recuerden, queridos hermanos, es el Espíritu Santo quien como fuego derrite el corazón de las personas endurecidos por el pecado. Amén. Es trabajo del Espíritu Santo romper, quemar, ¿verdad?, el corazón endurecido de las personas. Y de esta manera ese fuego que es el Espíritu Santo quema toda escoria. A Él sea la gloria, queridos hermanos. Y benditos son los convidados a las bodas del Cordero de Dios, quienes acceden a esas bodas con vestiduras reales provistas por el Rey. Al que lea, entienda. Amén. Nuestro verdadero regocijo, mientras tanto, mientras estamos orando, mientras estamos predicando la palabra de Dios a todas aquellas personas que Dios pone delante de nosotros, debe ser, queridos hermanos, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Amén. Y no el hablar en lenguas. Vamos a mirar Lucas 10. Muchos se regocijan porque hablan en lenguas. Y dice el versículo 17 de Lucas 10: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Hollar significa tomar, agarrar y destruirlo, ¿verdad? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cierto, el Señor le dio a la iglesia este poder por medio del Espíritu Santo. Pero miren lo que dice el 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan.
no se regocijen de que están hablando en lenguas, ni se hagan ahí de los espirituales, está diciendo en otra palabra, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida del Cordero de Dios. Ese debe ser el regocijo de la iglesia y ninguna otra cosa. Eso es para la gloria de Dios, hermano. Amén. Hechos capítulo 2 estamos. Versículo 5 y continuamos. Esto fue solamente la introducción, hermano. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Es interesante que en este versículo 5 nos indica, versículo 5 de Hechos 2, nos indica que muchos judíos procedentes de todos los lugares del mundo vivían en ese momento en Jerusalén. Muchos judíos estaban reunidos ahí para el momento de Pentecostés y ellos provenían de todos los lugares del mundo, ¿verdad? Estaban ahí. Ahora, ¿qué hacían allí estas personas que vivían a otro lado, pero que en ese momento estaban congregados allí? ¿Qué hacían allí? Ellos habían venido a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Pentecostés era una de las 3 fiestas anuales que todos los judíos que están dispersos por todo el mundo debían de estar para esa fiesta. Entonces, Pentecostés era parte de la observancia del calendario religioso judío y por eso dice ahí, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Como entienden, hermanos, esto es la continuación de los 5 versículos que desarrollamos la semana pasada. Entonces dice acá, versículo 6, hecho este estruendo, se refiere al estruendo como de viento recio producido por el descenso del Espíritu Santo. A ese estruendo es lo que se refiere acá cuando dice y hecho este estruendo. Este estruendo no se refiere al motivado por los diversos idiomas hablados, que en ese caso sería el griego phone, que significa voces humanas fuertemente habladas. Aquí el verbo griego es estruendo, el griego ellos, y significa ruido fuerte como un tronar, como un trueno, como un eco o como un rugir. Esto ya lo hemos desarrollado la semana pasada. Entonces, este estruendo se hizo y ¿qué aconteció allí? Se juntó, dice, la multitud y estaban confusos. ¿De qué multitud está hablando que se juntó aquí? De todos los judíos que habían venido a Jerusalén y que cada uno estaba en sus casas y escucharon de repente aquel tronar, aquel ruido fuerte, ¿verdad? Y entonces ellos dijeron, pero ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, este estruendo que fue por el descenso del Espíritu Santo sirvió para atraer, escuchen bien con atención, y congregar en ese lugar a todos los que entonces vivían en Jerusalén, y en ellos se produjo una gran confusión. No entendían lo que estaba pasando. Es como que nosotros estamos hoy aquí y de repente escuchamos un boom, ¿verdad? Una tipo de explosión largo, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿qué será que pasó? Y correríamos para ver, ¿verdad? Y nos vamos al cerro ahí de Ñembú y vemos que una poderosa bomba dinamita fue detonada para fabricar piedras.
y pobre cerro ahí que se está convirtiendo en valle ya ahora, ¿verdad? Haciendo dinero de la naturaleza. Entonces, ellos no sabían lo que estaba pasando, y al escuchar aquel estruendo, ellos fueron a donde había acontecido aquel estruendo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Cuando llegaron en ese lugar, los que habitaban en Jerusalén, que luego más adelante en el versículo 22 vamos a ver, eran como 3,000 personas, ¿verdad? Los que se congregaron en ese lugar. Entonces, allí ellos se reunieron, donde escucharon el ruido, el tronar, y dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estoy en el versículo 6, la última parte. Significa esto que a medida que cada uno de los 120 hablaban, cada uno de los 120 hablaban, uno por uno, cada peregrino extranjero que estaba allí en medio de la multitud reconocía su idioma, el dialecto de su propio país. Aquellos, hermanos, eran 120 personas hablando en diferentes lenguas, dice la Biblia, pero ya sabemos que la interpretación es idiomas. Ellos estaban hablando en diferentes idiomas, y era uno a uno lo que estaban hablando, no todos juntos, ¿verdad? Entonces, por eso esa multitud reconoció, ese es mi idioma, ¿verdad? Lo que están allí hablando. Y como digo, para que esto sucediera así, para que ellos pudieran entender el idioma que estaban hablando ahí cada uno de los 120, es evidente que ellos no estaban hablando todos juntos al mismo tiempo en lenguas. Es evidente, hermanos. Es más que evidente, la palabra lo clarifica muy bien, de que no estaban hablando juntos, todos juntos en lenguas. Entonces, por eso es que ellos reconocieron. Se ve que había un orden en ese lugar, entre los 120 que estaban en el aposento alto. Por eso es que la gente que estaba en medio de la multitud les oía hablar en su propio idioma. Recuerden, hermanos, 1 Corintios 14, 33 dice, Dios es un Dios de paz, un Dios de orden y no un Dios de confusión. Versículo 7 de Hechos. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Este versículo 7, quiero hacer una aclaración aquí. En estos versículos 7 hasta el 13, 7 al 13, Lucas, que es el que escribió el libro de Hechos, recoge los comentarios de la gente. Y es evidente que Lucas estaba en medio de la multitud y él estaba escuchando lo que la gente decía, y eso es lo que Lucas está escribiendo en el versículo 7 hasta el versículo 13. Estaba entre la multitud, y ahí dice, maravillados y sorprendidos estaban todos porque hablaban sus propios idiomas. Y entonces allí decían los que estaban entre la multitud, no los 120, sino aquellos 3,000 personas que se congregaron allí, y dijeron, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Hermanos, los 120 que estaban allí en el aposento alto eran galileos, ciertamente. Ellos habitaban el norte de Israel, hacia el norte de Israel, cerca del mar de Galilea. Y en su mayoría de estos 120 vivían en zonas rurales. Quiero explicarle por qué la multitud dijo, ¿acaso no son galileos todos estos que hablan? Entonces, como estos galileos, estos 120 que estaban en el aposento alto, vivían la mayoría de ellos en zonas rurales, dicho en otras palabras, en la campaña vivían, ¿verdad? Y entonces ellos tenían otro acento.
tenían otro acento. Aquí nosotros en Paraguay tenemos una ciudad en el interior que tiene otro acento, ¿verdad que sí? ¿Quiénes son? Los villarriqueños, los guaireños. Ellos hablan cané y hablan cantado, ¿verdad? Zambaé digo vea, de repente, ¿verdad? En la Argentina hay también una ciudad, toda una comunidad que habla exactamente otro acento que no es el porteño, y son los cordobeses. Da gusto escucharle a los cordobeses, hermano. Son argentinos, pero hablan de otra manera. Da gusto escucharle a los villarriqueños. Son paraguayos, pero hablan de otra manera. ¿Entiendes? Entonces, estos de Galilea eran judíos, eran israelitas, ¿verdad? Habitaban en Israel, pero tenían otro acento, hablaban de otra manera. Y lo interesante es, ¿verdad?, que aún el arameo, que era el idioma natural de ellos, hablaban atravesado. Igual que los guaireños, ¿verdad?, hablan atravesado, ¿verdad? Entonces tenía la misma cosa, ¿verdad? Cada país tiene su gente, ¿verdad?, que hablan de esta manera. Entonces, los galileos, escuchen bien, los galileos eran considerados por el resto de los habitantes de Israel, por todo Israel. Es una cosa así de larga en el mapa, era una cosa larga. Entonces, los galileos estaban allá arriba en el norte, y a partir del centro hacia el sur de todo Israel, ¿verdad?, y especialmente los de Judea, ¿verdad?, de la región de Judea, consideraban a los galileos como personas simples e ignorantes. Entonces, Dios escoge lo débil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios y a los poderosos. Amén, hermanos. Amén. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios 1, 27 y 28. Dios escoge, hermanos, lo menospreciado y lo vil para avergonzar a los sabios y a los poderosos, a los que están llenos de letras, ¿verdad?, para avergonzar. Entonces, acá Dios escogió a los galileos para llenarlos, ¿verdad?, con su Espíritu Santo. Aquella multitud asombrada, sorprendida, ellos lo que se asombraron y se sorprendieron, hermano, era al ver a los simples e ignorantes galileos hablar en tantos diferentes idiomas. Por eso es que ellos hicieron esta pregunta. Y dice, ¿verdad?, en el 7, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es posible que esta gente ignorante estén hablando tantos idiomas diferentes? Por eso ellos se sorprendieron y se quedaron atónitos, ¿verdad? Y ellos se preguntaron en el versículo 8, avanzamos, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno? No dice todos juntos, dice cada uno. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Las lenguas que oían hablar esta multitud de 3,000 personas, a cada uno de los 120, como dije la semana pasada, eran idiomas, eran dialectos, eran formas de hablar de un pueblo. Y como ejemplo de esto quiero decirte, un japonés debe maravillarse de que tú, paraguayo, le hables en su propio idioma japonés acerca de Cristo, de que Él es un pecador, de que Él necesita arrepentirse de sus pecados, y que si Él no se arrepiente de sus pecados,
él permanece separado de Dios y la ira de Dios está sobre él. Y que necesita reconocer a Jesús en su vida como su Señor y Salvador, y tomar la actitud, la postura de cambiar, de dejar aquellos vicios, de dejar aquellas cosas que el mundo le ofrece. Eso le tiene que maravillar a un japonés, que tú, paraguayo, sin saber el idioma japonés, le hables en su propio idioma. Eso es el hablar en lengua. Como los indios hablan en alemán allá. A mí me sorprendió, hermano, cuando nos fuimos el año pasado al Chaco con mi esposa. Encontramos indígenas hablando en idioma alemán, hermanos. ¿Verdad? Guaraní y alemán. Y yo no sé hablar guaraní, ¿verdad? Apenas hablo, ¿verdad? Y ellos, indígenas allí, hablando el idioma alemán y el idioma guaraní, ¿verdad? Entonces, eso es, hermanos, lo que a ellos le maravillaron y se sorprendieron. De que allí unos simples galileos, ¿verdad?, estaban hablando de Cristo a ellos en su propio idioma. La lista que sigue a continuación en el versículo 9, la lista de países y grupos étnicos, aquí constituye la mayor prueba y la más resaltante de que dichas expresiones, o sea, dichas lenguas, eran idiomas humanos conocidos. Y allí Lucas recoge en el versículo 9, y voy a mencionar cada uno de estos pueblos. A partir del versículo 9, son pueblos, son naciones, son países, hermanos, ¿verdad?, que estaban escuchando en su propio idioma. Y voy a mencionar estos países y al mismo tiempo voy a decirles hoy actualmente cómo se llaman esos países, ¿ok? Entonces, dice en primer lugar, versículo 9, partos. Actualmente hoy Irán, toda la región de Irán. Medos habitaban toda la zona que hoy día es Afganistán. Elamitas habitaban al sur-oeste del imperio parto, o sea, al sur-oeste de Irán, toda esa zona, los elamitas. Mesopotamia, habitaban entre el río Tigris y el río Éufrates. Judea, habitaban toda la región que gobernó David y Salomón. Hoy día todo Arabia, Jordania, hasta Siria, hermanos. Toda esa zona David y, ¿verdad?, Salomón habían gobernado, y estos de Judea son de allí. Luego dice Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, y estos habitaban, todos son distritos de Asia Menor, o sea, hoy día Turquía. Egipto, eran habitantes de la ciudad de Alejandría, hoy todo Egipto. África, más allá de Cirene, habitaban la zona oeste de Egipto y el norte de África. Hoy día ese país se llama Libia. Romanos visitantes habitaban en la capital del imperio, o sea, en Roma, Italia. Prosélitos eran gentiles convertidos al judaísmo. Cretenses, ellos habitaban la isla de Creta, que está en la costa sur de Grecia. Y árabes, judíos que vivían entre los árabes, toda la zona sur de Damasco. Entonces, estas personas, esta multitud, estas 3.000 personas que estaban allí, eran provenientes de cada uno de estos países, ¿verdad? Entonces, lo que ellos oían eran las grandezas del Señor, eran las obras poderosas de Dios a favor de su pueblo, y posiblemente estaban escuchando acerca de la gracia, acerca
acerca de Jesucristo mismo y acerca de la redención. Quiero que vayamos por favor al Salmo 107. Y dice en el versículo 19 en adelante, hablando de las grandezas de Dios, que tú y yo debemos de hablar. Dice el versículo 19: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén, hermanos. Es un mandamiento de Dios que nosotros tenemos, al igual que estos 120, de publicar, de hablar, hermanos, de las obras de Cristo, y que lo hagamos con júbilo, con gozo, con alegría. ¿Cuáles son las obras de Cristo? Primeramente, la salvación, hermanos. Y luego puede ser que el Señor te saque de una angustia, como dice acá en el versículo 19. Puede ser que el Señor te libre de las aflicciones que estás teniendo. Dios, dice, envió su palabra y lo sanó. No es necesario, hermanos, hacer una campaña de fe. No es necesario hacer una campaña de milagros y traer acá cuantos cojos, ciegos hayan, ni tampoco paralíticos. Dice, Dios envió su palabra y lo sanó. Es necesario, hermanos, predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios hará aquello para lo cual es enviada. Y la palabra de Dios no volverá a él vacía, sino que hará aquella para lo cual es enviada. Amén. Primeramente salvación, hermanos. Luego sanidad. Luego todo lo que tú quieras. Pero primeramente la palabra de Dios debe producir en cada persona salvación. Sin salvación nada tienes, nadie verá al Señor. Seguimos, versículo 12. Dice en el 12: y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? De todo lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? Significa, la explicación de este versículo 12, en otras palabras, ellos preguntaron: ¿qué significa todo esto que está aconteciendo, que nuestros ojos están viendo, que nuestros oídos están oyendo? ¿Qué significa todo esto? ¿Quieres saber qué significa todo esto? Pues te digo, mi hermano, mi hermana, la respuesta a esta pregunta que hicieron aquí parte de la multitud de 3,000 personas, la respuesta a esta pregunta contiene la enseñanza del domingo pasado y esta enseñanza de hoy. Esa es la respuesta, ¿verdad? Es el contenido de todas estas dos enseñanzas, la respuesta a esa pregunta. Pero quiero resumirte, porque yo hablé 1 hora 20 minutos la semana pasada y hoy de acá por 1 hora 5 minutos. Quiero resumirte en 3 puntos la respuesta a esta pregunta del versículo 12. ¿Qué quiere decir esto? Significa que es la voluntad de Dios que su palabra sea predicada en cada pueblo que habita este planeta. Eso de las lenguas y ese del estruendo significa que es la voluntad de Dios que su palabra sea predicada en cada pueblo que habita este planeta. Que es la voluntad de Dios que su palabra sea
pronunciada en cada idioma o dialecto que existe sobre la faz de la tierra. Y significa que es la voluntad de Dios que su palabra sea oída, que su palabra sea escuchada en la lengua de cada nación en toda la faz de la tierra. Para eso el Espíritu Santo trajo las lenguas, hermano. Son idiomas para que los discípulos puedan tener la capacidad sobrenatural de hablar el idioma de aquellos que no hablan tu idioma. Versículo 13. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Presten atención, hermanos, a esta parte, muy importante. En medio de la multitud había los que se burlaban y decían: están llenos de mosto. Por los 120, estoy hablando de ellos, ¿verdad? Están llenos de mosto. Mosto acá significa bebida embriagante. Estaban llenos de bebida embriagante, estaban diciendo, ¿verdad? Viene del griego que dice vino dulce, o sea, jugo de uva sin fermentar. Eso era lo que ellos dijeron, que estaban llenos de estas cosas. Literalmente algunos de estos de entre la multitud, literalmente dijeron: todos están borrachos. Han bebido demasiado en esta fiesta de Pentecostés. Miren un poco cómo están. Probablemente, hermanos, estos burladores eran escribas o quizás hayan sido fariseos. En otras palabras, religiosos. Pero no debe sorprendernos a nosotros. En Lucas 7:34 ya llamaron bebedor al maestro, a Jesús. Lucas 7:34. Y no es extraño que a sus discípulos también los llamen así, de borrachos, ¿verdad? Si a Jesús mismo ya le dijeron que él estaba lleno de vino también, ¿verdad? Ahora, noten aquí en este versículo 13, dice más otros, está en plural, significa varios, ¿verdad? Noten esto. Varios fueron entonces los que se burlaron, y precisamente estos burladores fueron los que no entendieron en su propio idioma lo que los apóstoles y hermanos allí estaban predicando. Los demás entendieron porque escucharon en su propio idioma las grandezas de Dios, entendieron, pero estos no entendieron. Hoy todavía así mismo es, hermanos. Hay gente que no entiende. Ahora, ¿por qué esta gente no entendieron? ¿Por qué hay gente hoy día que no entiende todavía la palabra de Dios? Sencillamente, tanto para aquellos como para los de hoy día, por la falta de una debida disposición, hermano. Así de claro y de sencillo. Por la falta de una debida disposición. En ellos no se realizó el milagro de entender. Todos entendieron en su propio idioma, menos ellos. Ellos se burlaron. Lo mismo también hoy día, hermanos. Y quiero hablar un poquitito aquí acerca de aquellos falsos pastores, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles. Ellos no entienden, y préstenme bien atención, no entienden ellos porque un día comenzaron a burlarse del Evangelio, comenzaron a burlarse del Señor, comenzaron a burlarse de su palabra y comenzaron a burlarse de la iglesia fiel. Un día comenzaron a burlarse. Y por eso no entendieron y no entienden. Estos falsos pastores, falsos profetas y falsos apóstoles, estos nunca entenderán. Escuchen bien, nunca entenderán.
Su entendimiento ha sido velado para que no entiendan. Están condenados a perdición eterna en esos lugares, auditorios grandiosos y espectaculares, donde hay falsos pastores que no enseñan y no predican la palabra de Dios. Esa gente están condenados. Ese que está ahí hablando está condenado a perdición eterna. Ahora, no así aquellos que, como ustedes, ¿verdad?, están sentados escuchando. Para ellos sí todavía hay una oportunidad, hermanos. Ellos no están condenados. Los que están condenados son los que a sabienda, ¿verdad?, están enseñando erradamente. Ellos son los condenados. Pero los que están escuchando, ellos están siendo engañados. Y Dios mismo, escúchenme bien, Dios mismo sacará a las personas que Él escogió de esos lugares y los hará congregar donde Él haya escogido que esté su nombre. Amén. Amén. Vamos a leer Ezequiel 34. Ezequiel 34, rápidamente. Dice así el versículo 7 al 11. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho el Señor Jehová, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo, dice el Señor, libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Verso 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Amén, hermanos. Entonces, aquellos que están escuchando las falsas doctrinas todavía tienen oportunidad de ser salvos. No así los que están enseñando y predicando. Versículo 14 de Hechos 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro aquí se puso en pie junto con los 11. Significa que al ponerse de pie es porque estaban sentados. Ok, los 11 estaban sentados, estaban orando ellos allí, ¿verdad? Y en este caso en lenguas. Ahora, Pedro comenzó a hablar y todos los demás evidentemente guardaron silencio. El Espíritu se manifestó, pero acompañado de orden aquí. Jesús había dado a Pedro el privilegio de abrir el reino a los judíos mediante la predicación del Evangelio. Entonces, aquí en el versículo 15 dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces ellos no podían estar borrachos porque apenas era la hora tercera, que en este caso sería las 9 de la mañana. Y hermanos, esta era una manifestación del Espíritu y no un resultado del vino, como estaban diciendo aquellos burladores. Versículo 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y aquí Pedro menciona al profeta Joel, y está esto en Joel 2, 28 al 32, los versículos que siguen. Dice el 17: y en los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Este acontecimiento que aquí menciona el versículo 17 tendrá lugar en los últimos días, queridos hermanos, y significa que en este tiempo habrá resultados extraordinarios entre los creyentes, aquellos que son hijos e hijas, hombres y mujeres, ¿verdad? Versículo 18: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. La demostración de poder del Espíritu ocurrirá con aquellos que Dios llama mis siervos y mis siervas. Aquí, hermanos, es para tener en cuenta que el Señor ha derramado y derrama su Espíritu tanto sobre hombres como también sobre las mujeres. Tienen el mismo llamado, ¿verdad? Entonces, aquí se refiere al remanente de Israel. Israel será restaurado en los días antes de la segunda venida de Cristo. Verso 19, y dice el Señor: daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Esto quiere decir que antes de la venida de Cristo habrá señales cósmicas, habrá conmoción en la naturaleza. Eso significa en el cielo y también en la tierra. Versículo 20: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Antes que venga el día del Señor significa el día de Yahvé, el día de Jehová, hermanos, ¿verdad? Y se refiere aquí a la segunda venida de Jesús. ¿Qué ocurrirá antes? El sol se oscurecerá y la luna se convertirá en tiniebla, ¿verdad? Y la luna se teñirá en sangre, o sea, la luna se convertirá en sangre. Inmediatamente, ¿verdad?, a la venida de Cristo acontecerá el arrebatamiento de la iglesia, queridos hermanos. Y posteriormente, inmediatamente se inicia el periodo de la tribulación. Y aquí, estas señales, que el sol se convertirá en tinieblas y la luna se convertirá en sangre, son señales que marcarán el cambio nuevamente de una dispensación a otra. Significa que terminará la dispensación de la iglesia que comenzó en Pentecostés y comenzará la dispensación del reino de Jesucristo, hermanos. El milenio sería en este caso. Versículo 21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este versículo 21, para finalizar: el que invoca el nombre del Señor será salvo, se refiere o equivale a el que cree en el Señor Jesucristo. Pero no se refiere a nosotros, hermanos. Se refiere a aquellos que van a entrar en el periodo de la tribulación. Se refiere a los que quedaron para la gran tribulación y no se dejaron marcar por el número de la bestia, en este caso el 666, sino que clamaron y creyeron en el Señor. A esto se refiere: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén, hermanos. Es importante entonces, para finalizar, hermanos, a muchos no les resplandece la luz del Evangelio, ¿verdad? Hay un versículo que dice, ¿verdad?, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y esto, hermanos, ocurre porque un día comenzaron a burlarse de la palabra y del Señor. Así es que hay una advertencia en esta enseñanza, hermanos, a no burlarse de la palabra de Dios,
a no burlarse del Señor, a no burlarse de la iglesia fiel, hermanos. ¿Por qué? Porque entonces, al ser burlador, entra esa persona dentro de aquel rango que se llama, o que dice que les fue entenebrecido el entendimiento para que la luz del Evangelio no les resplandezca. Y entonces lo único que hacen estos falsos pastores, siervos, ¿verdad? Lo que hacen es esquilmar a las ovejas, quitar dinero de las ovejas, pelar a las ovejas. Y eso es lo único que les resta. No les importa el rebaño del Señor. Lo único que les importa es engordarse ellos mismos. Y aquí dentro de esto entra aquel famoso Dante Gebel, que se burla de la palabra de Dios, hermano. Está allí también Cash Dinero Luna, que se burla de la palabra de Dios. Está también aquel famoso Benny Hinn, que se burla de la palabra de Dios. Y está también aquel famoso Apóstol Maldonado y muchos otros más. Estos están condenados al infierno, hermano, por haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Nos ponemos de pie, hermanos, y oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde te agradecemos, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros como iglesia tuya necesitamos, Señor, como un organismo vivo, alimentarnos con tu palabra. Solamente con tu palabra, Señor. Y cualquier enseñanza que encontremos en la internet, en el Facebook o en cualquier otro medio de literatura o prensa oral, escrita y televisiva, que no se encuadre, Señor, con las Escrituras, debemos de desecharlo. Señor, ayúdanos a alimentarnos de tu palabra fiel, de la leche no adulterada. Y ayúdanos también, Señor, a alimentarnos de la comunión contigo a través de la oración. Que podamos estar unidos, Señor, en oración unos con otros, orando por cada uno, por las necesidades, por las dificultades que como hijos fieles tuyos atravesaremos el día de mañana. Y Señor, ayúdanos también a alimentarnos de la comunión de los unos con los otros. Que podamos compartir, Señor, unos con otros. Y de esta manera tu iglesia, oh Dios, sea edificada. Señor, tú mismo dijiste: yo edificaré mi iglesia. Y tú, Señor, edificas tu iglesia por medio de tu palabra, por medio de la oración y por medio de la comunión de los unos con los otros. Gracias, Señor. A ti damos toda la gloria y toda la honra. Señor, ministra los corazones de cada uno de mis hermanos en esta tarde, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, llévalos a victorias, Señor, en Cristo. A victorias, Señor, sobre el pecado, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, dale, Señor, una semana con todos los beneficios que tú tienes para tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Dios nos bendiga.